gracias por la presentación. Buenos días. Agradecer a PEC Chile por la invitación a comentarles nuestra experiencia. Siempre yo tengo que partir ofreciendo disculpas porque los títulos a veces de la ponencia las vamos cambiando, pero esta tiene relación con la experiencia que hemos tenido con el uso de cubiertas o de materiales que permiten la modificación del microclima en cerezos como una herramienta para enfrentar los cambios en el clima. Me voy a presentar para los que no me conocen. Soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Talca, parte del Centro de Pomacias. El Centro de Pomacias es uno de los centros tecnológicos de la universidad. Es el primer centro que se formó en alero de la Universidad de Talca para de alguna forma hacer una vinculación entre la academia, con investigación, y la industria. Se fundó el siglo pasado ya, el año 95, con un 90% enfocado a la producción de pomacia, a manzanos básicamente y algo de peras, pero sin embargo en los años ya 2000 comenzamos a hacer algunos estudios en cerezos, básicamente algunas tesis de grado que venían también de la mano de los requerimientos de los productores, puesto que ya a partir del año 2005 empezaron mucho a tener, como comentaba el presidente Antonio Walker, empezaron a tener en su huerto a tener cerezo cada vez en forma más importante. Y de alguna forma ahí quisimos ir acompañándolos en los desafíos que tenían. Somos un grupo relativamente pequeño. Esta es una foto que nos tomamos antes de la pandemia. El grupo puede que falten unos 3 integrantes. Nos abocamos desde la unidad en la que yo participo en el centro. Tiene que ver con todo lo que es el efecto del medio ambiente sobre la producción, sobre la calidad de la fruta producida en manzanos, pero también ya a partir de hace unos 5 o un poco más años, formalmente trabajando en cerezo. Se creó dentro del centro una unidad que se dedica al estudio y a la investigación en esta especie. Solo comentarles que nosotros hacemos harta difusión en forma bimestral, hacemos unas sesiones en que hay charlas de temas que son relevantes para la industria, y 2 veces al año lo hacemos con exposición de fruta, en mayo con manzano y en diciembre con cerezo. En la jornada del año anterior, de diciembre, nos acompañó Patricio Espinosa. Ahí lo tenemos en el boletín que se realiza con los temas que se trataron en cada una de estas reuniones técnicas. Pero son sesiones que son un poquito más modestas de las que estamos acá convocados, y que también nosotros también nos presenta como un desafío de ir difundiendo lo que vamos de alguna forma investigando y aprendiendo. Bueno, vamos a la especie que nos convoca, el cerezo. El cerezo es como ya lo hemos visto, es una especie que ha tenido un desarrollo que no tiene precedente en la historia de la fruticultura. Básicamente en Chile, todo esto con este mercado así, no es, pero desarrollo que solo lo hemos visto en Chile, sino que ha tenido en el mundo un crecimiento sin precedente. Muy lúcidamente, el profesor de la Universidad de Bolonia, Luca Corelli Grapadelli, el año pasado en el congreso celebrado en Rimini, en Italia, se había dado una combinación de una serie de factores para que esta especie, por una parte, se había conquistado
la autofertilidad, nuevos cultivares con mejor calidad para el consumidor, de alguna forma extendido su producción hacia nuevas zonas agroclimáticas, y su sistema de producción permitían ya de mayor densidad, apuntando hacia la mecanización. Es originario de Euroasia, ¿cierto? Acá vemos la producción del cerezo silvestre, básicamente. Vemos bosques en flor, y de alguna forma nos está indicando qué tipo de requerimientos agroclimáticos demanda esta especie. Estos frutales son de clima más bien que tienen ahí su pic de requerimiento en torno a los 20, 25 grados. Sin embargo, esto es mucho más complejo. Acá podemos ver en una serie de etapas en el ciclo de cultivo, estas requieren o están reguladas por condiciones climáticas o meteorológicas determinadas. Sin embargo, en los últimos años hemos visto este efecto del cambio climático, y acá podemos ver algunos de estos negativos que podrían estar ya afectando a frutícola. Por una parte, tenemos estos eventos extremos, ¿cierto? Lo hemos vivido. Algo nuevo, cada año hay algo nuevo que está pasando con el clima y que nos frutales. Cada vez va a ser menos el frío disponible en invierno en determinadas zonas. Eso se traduce en cambio en la fenología. Y además hay un efecto nocivo de estas altas temperaturas térmico que de alguna forma va a limitar la producción, ¿cierto? Y ahí vemos cómo hay una serie de factores que están viendo de alguna forma por esta situación. En el largo plazo, lo que los expertos indican es que debería haber una redistribución natural, tanto de variedades en su producción. Nosotros hemos visto este efecto de este clima más bien adverso en los últimos 20 años, inviernos cálidos como el 2006, 2015, heladas. Hace 10 años tuvimos esa gran serie de heladas en septiembre, afectó mucho del país. Lluvia fuera de estación, particularmente la 14, que ahí marcan un pulsión, porque a partir de ese momento en muchos huertos se empieza a utilizar en forma un poquito más, no sé si masiva, pero ya se empieza a cubrir con estos techos de paraguas antilluvias. Y este año parece que también, por efecto de la presencia del Niño, podríamos estar frente a una primavera más bien lluviosa. Bueno, la venga ni hablar de ello, y este aumento sostenido de olas de calor. Este es un poco alarmista, pero de alguna forma grafica muy bien los cambios en esta suerte de eventos extremos, sino que lo que va a ser más sostenido en el largo plazo, y es gracias a un trabajo por Fernando Santibáñez, zonificación de distintas variables agroclimáticas, y aquí voy a rescatar dos. Para la zona, lo que se ve es O'Higgins y el Maule, una zonificación de las condiciones de aquellos definidos como aquel día en que la temperatura máxima estuvo sobre los 33 grados. ¿Cuántos días máxima? La temperatura máxima fue sobre 33 grados. Y el color, que es amarillo o el más rojo, indica las zonas que son más cálidas, ¿cierto? Podemos ver la zona la zona de secano de la región de O'Higgins aparece como la más cálida en el registro histórico desde 1900 hasta 2015. Y él lo que hace es, en el escenario de un cambio climático, proyecta estas condiciones al 2050. Entonces, en una situación de mayor
técnico, y algunas otras zonas van a resultar opción, probablemente zonas precordilleranas. Eso por un lado. Por otra parte, la cantidad de horas de frío en horas bajo 7 grados en el registro histórico, ¿cierto? Y ahí vemos cómo en el TRAL teníamos óptimas para la producción, alrededor de horas bajo 7. En la proyección a 250, estas se reducen drásticamente a mitad. Entonces, estas son las condiciones sobre las que los productores van a tener que ir planteando sus nuevos proyectos de producción. Nosotros, un poquito para graficar lo fuerte de esto, lo que mostramos acá es un indicador que nosotros utilizamos para manzanos. Manzanos, como son unas frutas, se quema grande, que es la cereza, se quema por el sol, ¿cierto? Porque no es capaz de la energía solar que le está llegando. Y este indicador tiene que ver con la cantidad de días en que la temperatura estuvo 29 grados sobre 5 horas. Si estuvo 5 horas sobre 29 grados, nosotros contamos como que es un día de riesgo para daño por sol. Para la zona de San Clemente, como el récord, temporada superó todos los récords con una acumulación muy fuerte, incluso durante febrero, en plena cosecha de manzano. Podemos ver algunos resultados que esto ocurre súper temprano, en noviembre, y eso de alguna forma podría llamar la alerta a la producción de cereza. Acá es un poco eso, y acá lo que mostramos es la cantidad de horas, es un poco distinto al anterior, la cantidad de horas sobre 29 grados, mes de noviembre. En las últimas temporadas, para distintas zonas de la zona centro-sur, como en el año 2019, hubo alta cantidad de horas del año pasado, decirlo, y como también fue el año pasado. Y esto seleccionando noviembre porque puede estar ahí haciendo, conectándose con la cosecha, que puede ser complicado. ¿Cómo puede actuar a este tipo de cosas que se van sucediendo? Bueno, y con aprendizaje a sacar, fue lo que ocurrió con una ola de calor en Norteamérica a finales de junio del 2021. En esa ocasión se batieron como 3 veces en una semana récord de temperatura. Y Canadá registró la temperatura más con 49,6 grados, en plena cosecha de cereza. Los productores actuar lo más rápido posible, cosechando a full. Las cerezas no mostraban este daño por sol que nosotros vemos en las manzanas, que estamos acostumbrados, sino que estaban en una especie de cocción, estaban cocinadas. Los productores actuaron con cosecha nocturna. Aquellos que dejaron fruta para después, la fruta resultó de muy... Y la cosecha nocturna se repitió después al año siguiente. Y hubieron muchos productores que la adoptaron. Hay experiencias con la cosecha nocturna y con muy buenos resultados. Yo creo que por ahí también tenemos alguna enseñanza que nos puede dejar esto. A las 8 de la mañana habían 35 grados. Esperemos que no lleguemos a esa situación. ¿Qué medidas podemos tomar frente a estos cambios en el clima? Y tenemos dos tipos de medidas. Las que son más bien a corto plazo, que tienen que estar. El huerto ya existe, monitoreo mucho más preciso, tanto de las condiciones meteorológicas como de la planta, como la fenología o el estado hídrico, por ejemplo. El manejo del microclima, ¿cierto? Puedo tener más bien pasivos, como esta de la que vamos a hablar. También algunas activas como sistemas de control, ¿ya? O también algunas aplicaciones de algunos productos, a una gama de productos que van a ser alternativas a la cianamida para complementar el frío, polinización asistida o bloqueadores solares. En el largo plazo, producir en otras zonas, en zonas que se consideraban quizás marines, no tenemos experiencia. Se necesita tipo de registro meteorológico, al menos cómo se podría comportar esa nueva zona. Y también la adopción de básicamente cultivares que se puedan adaptar a estas condiciones más cálidas. En el caso del cerezo, agregar desde el punto de vista de la industria, ¿cuál es su objetivo? El objetivo es salir de este máximo, de este pic que se produce por tener
la participación de prácticamente 3 variedades en gran parte de la producción, y obviamente apuntar a cosecha más temprana, precios y productores a buscar nuevas zonas, básicamente ojalá que tengan frío en invierno, pero que sean para los cálidas en primavera, para lograr. ¿Ya? ¿Ya? Lo otro es que también se están produciendo más en busca de primores, ¿cierto? Con la utilización de tecnología, como este tipo de, ¿cierto?, de macrotúneles, ¿cierto? Acá está la foto, la saqué cerca de Talca, de responsable. Si los responsables de este proyecto están por aquí, me ofrezco a llevarle el monitoreo después. Pero es un poco lo que se viene, altas inversiones de inversionistas que ven que ahí hay un futuro de negocio. Nosotros, ¿cómo hacemos este acompañamiento a la industria? Bueno, a través de proyectos. Tenemos la capacidad instalada en el centro, tenemos equipamiento, también tenemos, podríamos decir, los socios, que son algunos productores con los que hemos ido participando o llevando algunos. Nosotros lo que buscamos en esta línea de trabajo es poder establecer algunos indicadores en base al clima, en base a la nutrición, en base a los manejos, que nos permitan poder estar estimando o hacer una especie de predicción de cómo sería la condición de la fruta cultivado de esa manera. Y para eso hemos contado con el apoyo de FIA. Ya vamos en el tercer proyecto. Este es el que estamos ahora trabajando, que está centrando en qué pasa con el pardeamiento, especialmente en Regina. Y también estamos con un proyecto que es del FIC regional, del Maule, en el que queremos ver el comportamiento de nuevas variedades en estas, como llamaban, nuevas zonas de producción. Pero lo que vamos a presentar es básicamente algunos resultados de un proyecto que finalizamos el año anterior y que tenía que ver con la producción o alguna experiencia que hayamos tenido en la producción de cereza con algún tipo de modificación ambiental, con el uso de cubierta. En esto hay harto y acá les muestro de este mismo congreso en Italia cómo el profesor Michael Blanque, ya retirado de la Universidad de Bonn, él plantea que del uso de estas cubiertas, cómo se ha ido desde la protección a la lluvia a convertirse en una cubierta multifuncional. Es decir, que dependiendo del objetivo, va a ser la cubierta que se va a utilizar. Y eso especialmente en el cerezo ha sido posible, la rentabilidad básicamente del cultivo. Entonces, acá tenemos al profesor Blanque, que lo tuvimos de visita en nuestro centro hace algunos años atrás. Entonces, lo que vamos a revisar va a ser primero el uso de esta cubierta que yo le llamaré techo, que esta rafia que se utiliza como paraguas, ¿cierto?, en este tipo de estructura a dos aguas. También alguna resonancia al uso de estos macrotúneles, que son básicamente usados como invernadero en la etapa de post-receso para adelantar o para salir más temprano, con fruta más temprano. Y también cómo se ha aprovechado esta estructura para utilizarla con algún otro tipo de malla, en este caso para utilizarla como una malla sombreadora durante el receso, para también utilizada en la producción de primores. Bueno, ya todos sabemos que estas cubiertas de rafia son impermeables, es para evitar el contacto de la lluvia con la fruta cuando estamos cerca de la cosecha, en caso de que hubiera lluvia, ¿ya? Sin embargo, el uso de esta herramienta se ha ido de alguna forma, con la experiencia, se ha ido definiendo que puede ser utilizada una vez terminado el receso, hasta caída de chaqueta puede ser, prácticamente abarcando el periodo de brotación y de floración, porque de alguna forma también se le ha dado cierto poder de protección frente a heladas menores, ¿ya?
Vamos a partir de atrás para adelante, o sea, de adelante para atrás. Yo les voy a mostrar aquí algunos de los, ya como de las conclusiones, porque ya es bastante conocido el efecto de este tipo de cubierta sobre básicamente la producción de fruta, y después vamos a revisar por qué debería haber sucedido eso, qué es lo que está detrás de eso. En el caso de las cubiertas de este tipo, de cubierta a dos aguas, de rafia, generalmente le otorga mayor vigor a la planta, produce da una cierta, limita el paso de la radiación solar, por lo tanto es un poquito más sombrío. Son plantas que de alguna forma expresan más su parte vegetativa y en general lo que ha sido más consistente ha sido que se ha encontrado que la fruta es más blanda. Es más blanda, con ciertas limitaciones en el color, pero más imperceptible. Lo que sí es destacable de esto que no hay un espacio entre la cubierta y la planta, se produce ahí toda en la parte superior de esta, se produce como un microclima, ¿ya? En que por la poca ventilación se acumula mayor temperatura, ¿ya? Y eso puede ser más perjudicial al someter de alguna forma más extrema esta competición entre el crecimiento y el fruto, ¿ya? Haciendo que haya poco aporte de algunos nutrientes al fruto. En el caso de las cubiertas tipo túnel, utilizadas como invernadero, es porque acumula más calor, ¿cierto? Es un cierre básicamente de todo el huerto, con lo que se logra no un adelantamiento de las etapas fenológicas, sino que hay un decir, voy a comenzar antes con mi ciclo, voy en base también a otras herramientas que se utilizan, a terminar antes del receso, por lo tanto antes con la brotación, voy a tener una floración anticipada a lo normal en esa zona, y por lo tanto voy a tener también una cosecha más anticipada. Lo que sí hay que tener cuidado porque por el tipo de material, estos suelen ser que filtran la mayor parte de la radiación UV, por lo tanto las abejas se desorientan y hay que asistirlas de alguna forma, con el uso de abejorros pueden ser, y hay que estar atento a que esto no se sobrecaliente en el fondo, en algunas etapas, como por ejemplo en la floración, muy importante, y hacerle algún tipo de ventilación. Lo que se ha visto en lo más consistente, frutos más grandes y los frutos son blandos. Acá un ejemplo de algunas de las temporadas en que medimos, esto es en Sagrada Familia, y aquí tengo que hacer ahí un agradecimiento a Inés Escobar, en que le hicimos, ellos nos invitaron a hacer un seguimiento junto con ellos de la producción de cubiertas. Y el pasado 25 de julio tuvimos una charla de Oscar Carrasco y también para esa misma zona, para ese mismo cultivo, que era lo que él había encontrado en cuanto a la firmeza. Y ahí un poco es lo que se resume, ¿cierto? Sin techo, al aire libre, voy a tener fruta que va más firme, con la rafia voy a tener fruta de mediana, pero con el uso de estos túneles baja la firmeza. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo primero que se ve acá es la sombra que proyecta esta cubierta, ¿cierto? Es impresionante. No parece tanto porque es diferente, pero es mucha la sombra. Esto es la transmisión de la radiación solar, ¿cierto? Al aire libre. En invierno todavía, esto es la última, lo que es, al aire libre, bajo el techo tipo rafia, a dos aguas, y bajo el macrotúnel. Y esto es como el promedio de todos estos días, cómo se fue distribuyendo la radiación solar, ¿cierto? Disminuye bastante. Acá un poco una fotografía de lo que pasa al mediodía con distintos materiales o el mismo material en dos situaciones distintas, considerando el túnel y los techos, y se ve cómo baja, esto corresponde a distintas
parte de la radiación en distintas partes del espectro. La radiación total, la radiación par, o sintéticamente activa, y con la radiación UV. Y cómo esto puede variar. Cubiertas que tienen más años, obviamente que se va a limitar cada vez más la radiación solar, tanto por los materiales se ensucian o con el tiempo van perdiendo ciertas propiedades. ¿Qué pasa con las temperaturas? Acá vemos las temperaturas para los tres casos. En este mismo periodo, una vez aplicado Dormex o el rompedor de dormancia, y en el caso del túnel, ya instalado el túnel, ¿cierto? Y desplegada la cubierta. Y como vemos que es la temperatura promedio diaria, como la temperatura media, en el caso del túnel se escapa bastante de las otras dos situaciones. En el caso del techo confiere una mínima diferencia, pero en el caso del túnel se ve que es. Y el de la derecha indica la cantidad de GDH, que es un sistema de identificación del calor, ¿cierto? Como también va un poco siguiendo ese mismo, que la temperatura alta va a ser un poco más alta en el caso del túnel. Y en el caso del uso de rafia, acá vemos estas diferencias que les mencionaba de la parte superior, ya próxima a la cubierta, con lo que se registra a 1,5 metros de altura, que es como lo normal. Y cómo esta situación se invierte en la temperatura a 1,5 metros tiende a ser, en el caso de la temperatura máxima, tiende a ser un poco más baja con el uso de la cubierta, porque genera cierto sombreamiento, pero en la parte alta tiende a invertirse ese efecto y se produce un aumentamiento en esa parte alta. Bueno, pero este adelanto, esta producción de primores, tiene que ser enfrentada de forma integral, ¿cierto? No solamente por el uso de estas cubiertas, sino que acá hay detrás el uso de rompedor de dormancia, pero también, ¿por qué no aprovechar esta estructura para darle sombra? Y trabajos que son bastante antiguos, que vienen desde los años 70 en California, estudios en Duraznero, básicamente. Y acá, el que aparece en la foto, es un estudio en España, en que se está estudiando este tipo de sombra. Pero el estudio de esta sombra, en realidad, tiene como resultado, o ha tenido resultado errático, porque es difícil diferenciar, o sea, como desconectar la filtración de la radiación solar con los cambios en la temperatura. Entonces, si esta malla o esta sombra no tiene muy buena ventilación, puede producir un efecto contrario al que se busca, que es reducir la temperatura por efecto de la sombra, y se puede calentar al interior. Y esto es un poco aquí, son algunos de los efectos que lo que se ha visto con estos estudios. Por un lado, cuando se está en una situación de sombra, hay más brotación, ¿ya? Cuando hubo igual temperatura del aire. O sea, la sombra está haciendo un efecto sobre la yema, sobre la brotación. Lo otro es que también se dice que aumenta la humedad relativa, y con el aumento de la humedad relativa también se ha visto que hay más. Pero como les decía, interacción entre la reducción de la radiación solar con la temperatura, que es muy difícil de poder jugar con ello. Y eso fue lo que nosotros vimos en algunas temporadas, que medimos este efecto de la sombra sobre básicamente la temperatura y si tenía algún efecto sobre la acumulación de frío. Y lo que vimos fue que en donde más hubo variación en la parte térmica fue en la temperatura máxima. Bajo la sombra había una menor temperatura máxima que al aire libre. Y en relación a la cuantificación de frío, no vimos mayores diferencias cuando se utilizaba el método de acumulación bajo 7, ¿ya? Que es como el tradicional. Pero sí lo vimos cuando se utilizaban unidades de frío,
esto es básicamente el sistema de Richardson, y con las porciones de frío también. ¿Ya? Lo que vimos también es que había, si bien no hay tanta diferencia en la temperatura del aire, vimos que había diferencia en la temperatura de la madera. ¿Ya? Y en días despejados era distinto que en día nublado. ¿Ya? Y acá vemos por un ejemplo cómo la temperatura puede bajar, no sé, 5 grados cuando se utilizan estas sombras. O sea, hay un efecto térmico que puede ser en el árbol, en la yema. Y nosotros en uno de estos proyectos, en el proyecto FIC, lo que estamos haciendo es diseñar unos sensores que podamos, ahora tenemos más tecnología que antes, que podamos medir esa diferencia que puede haber entre la temperatura del aire y la temperatura de la madera. Vimos que había diferencia en la brotación, o sea, hay un efecto positivo del uso de esta sombra. En este caso, como la xantina, vimos como con el uso muestreamos ramillas, ¿cierto? Y las sometemos a crecimiento forzado, a brotación forzada en una cámara de crecimiento. Vemos como en una misma fecha, las que estaban bajo estos dos tipos de cubierta de sombra negra, 80%, tenía un avance sustancioso en el receso, ¿cierto? Las yemas eran capaces de brotar más que las que estaban al aire libre. Entonces, algunas conclusiones que ya hemos sacado con el uso de esta herramienta. Bueno, reduce la radiación solar, claramente, y la acumulación de frío. ¿Ya? Pero parece que este efecto es mayor cuando estamos revisando la temperatura de la madera, del frutal. Y lo que de alguna forma podemos es que se ha visto el uso de esta herramienta, o se podría utilizar esta herramienta en caso de estar en busca de primores para complementar el frío, ¿cierto? En zonas que tienen poco frío, pero también la hemos visto en zonas como San Clemente, donde hay harto frío, y los productores ven que tienen mucho mejor fruta cuando utilizan este tipo de herramientas. Entonces, el manejo que se propone para la producción temprano es hacer todo este manejo en el receso. Después, utilizar esta cubierta para forzar la brotación. Y que lo que se ha visto en este desplazamiento de los estados fenológicos, cuando se utiliza este techo, la floración se podría estar anticipando alrededor de 1 o 2 semanas, se echa alrededor de 5 días. Y cuando se usa la floración se puede anticipar, ser antes, digamos, un mes antes, con el uso de rompedor, con el uso de malla sombra y con el forcing con plástico, y la cosecha da 2 semanas o 3 semanas de anticipación. Y esto un poco volviendo al mismo gráfico anterior, nosotros tenemos una primera etapa en que estábamos con la sombra, no cae prácticamente nada, en invierno sobre todo, y después utilizando este tipo de cubiertas. Y esto es un poco lo que grafica el frío y el calor. Tenemos en el caso del túnel gráficos que nos van indicando la acumulación, por un lado, de unidades de frío, ¿cierto? Y cómo se nota perfectamente cuando se saca la malla negra y se instala el plástico, y después en la acumulación de calor, cuando se saca la sombra y se coloca el plástico, cómo se revierten estos indicadores. ¿Qué es lo que nosotros vemos a futuro? Bueno, queremos medir estos cierres perimetrales en que no hay una inversión tan grande, sino que se utiliza la estructura de la ráfida a 2 aguas, pero se cierra completamente. Nuevos materiales también queremos evaluar. Acá tenemos un caso, ahora vamos a hacer un seguimiento de las condiciones que se están dando desde un seguimiento de las temperaturas y también de los estados fenológicos. Para eso, que es una choreza nomás, instalamos estas cámaras para hacer tomas en el tiempo,
pero igual se nos tapan con las aplicaciones. Bueno, no sé si vamos a sacar algo de eso, que lo dejamos instalada en estos sistemas, y estos son los tipos de imágenes que van a ir arrojando. Esperamos tener ahí algunos resultados ya el próximo año. Esto también se lo robé a Óscar Carrasco. Él planteaba también el uso en el cerezo, el uso de esta sombra, de monofilamento, para evitar el estrés térmico, y como su uso a partir de caída de chaqueta puede, lo que sí retrasa la cosecha en alrededor de 10 días, pero puede disminuir el requerimiento de riego. Bueno, también en este tipo de rafias, cuando se utilizan a una altura que permite un buen embargo, el material no es muy amigable, digamos, y se deteriora en el tiempo, pero esta sombra también puede producir, ¿cierto?, un efecto en la temperatura del follaje. Hacia dónde todos lo han visto, en Europa ya se están estudiando, ya hay algunos artículos, algunos papers que están estudiando el efecto de estos paneles solares que se utilizan en forma simultánea al cultivo, ¿cierto? Y ya hay estudios acerca de las condiciones en las que los cultivos están produciendo en este tipo de sistemas de producción, caros, pero desde el punto de vista de un paso. Y también esto quizás es lo que se viene, esto de los agrofotovoltaicos viene desde el año, es un término acuñado en 2011, entonces tiene ya 10 años de trabajo, y esto es quizás también lo que se va a ver más adelante, estos sistemas de reemplazar estas telas por estos sistemas de paneles solares, utilizando materiales, quizás, es lo que para allá va un poco la industria. Será el equipo que está trabajando con nosotros, somos hartos más que estamos ahí multiplicándonos en terreno y en laboratorio, y invitarlos a que revisen nuestra página web. Acá hay una sección que es en que están estos boletines técnicos con la información que se va generando en cada una de estas reuniones y que es de libre acceso, tener información. Con los objetivos del desarrollo sostenible, porque el enfrentar el cambio climático requiere, ¿cierto?, de compromiso, y un compromiso integral, y también un poco para preguntarnos qué es lo que estamos haciendo cada uno para ir disminuyendo el impacto de esta crisis climática. Muchas gracias.